Hola queridos niños, bienvenidos al día número 2 de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Recuerden que el tema es Pasos hacia Dios. En la lección número 2 vamos a ver acerca del amor de Dios. Debemos conocer cómo es Dios y responder a su amor y también confiar en que Cristo nos da perdón. El versículo para memorizar es: Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo. 1 Juan 4:10. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es Dios? Al mirar alguna flor o algún paisaje bonito, has pensado, a Dios debe gustarle lo bello, porque hizo el mundo tan hermoso. ¿Has contemplado alguna vez una tormenta? Ante la luz del relámpago y el trueno ensordecedor, uno piensa, Dios tiene que ser muy poderoso para hacer estas cosas. Pero esto no nos dice todo lo que quisiéramos saber de Dios. Él quería que le conociéramos mejor y supiésemos de su amor por nosotros. ¿Dónde podemos aprender todo esto? Correcto, en la Biblia, que es la única fuente de información divina, porque es su propia palabra. Cada una de las cosas escritas en la Biblia es cierta y todas ellas se dirigen a nosotros. Entonces, veamos cómo es Dios. Dios, en primer lugar, es una persona. Él puede pensar, amar y hablar. La Biblia nos dice que Dios habló con frecuencia a algunas personas y éstas con Él. Hay quien dice que Dios es una gran fuerza, como la electricidad o la energía atómica. Pero eso no es verdad. Dios es una persona tan real como tú y yo. Tú puedes pensar y hablar. Dios también. ¿Decides hacer algo? Dios hace lo mismo. No tiene cuerpo y por eso no podemos verle. Dios es espíritu. No es difícil comprender esto. Sin embargo, la Biblia dice que Él puede pensar, hablar, amar y obrar. Dios es, pues, una persona. Dios también es santo. Es cierto que Dios es una persona, pero muy distinta a nosotros. La Biblia nos dice que Él es santo. La palabra santo quiere decir puro, bueno y perfecto. A veces te portas bien y otras no. En ocasiones haces cosas que te entristecen tanto que quisieras deshacerlas. Pero Dios no es así. Él jamás ha pensado, dicho o hecho nada que no sea perfectamente bueno y recto. Si lo hubiera hecho, no sería Dios, sería como nosotros. Dios es tan santo que por muy buena que sea una persona, jamás se podrá igualar a Él. Número 3. Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. ¿Crees que Dios es muy sabio? Sí, la Biblia dice que Él sabe todas las cosas. Te conoce por nombre. Aún sabe el número de tus cabellos, según Mateo. Sabe cuánto te sientas y cuándo te levantas. Sabe todo lo que piensas y dices. Para Dios el mundo entero es como una sala grande. Nos ve a todos perfectamente y nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Vamos con el siguiente, número 4. Dios puede hacer todas las cosas. Dios tiene todo poder. Él es omnipotente. ¿Crees que hay algo que Dios no pueda hacer? Claro que no, puede hacerlo todo, menos lo que no está bien, y sea causa de que el mundo no le alabe y le ame. Puede sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Hizo que el mar se abriera para que su pueblo lo cruzara sin peligro. Ha hecho multitud de milagros a favor de los que le aman y confían en Él. No hay nada difícil para Dios. Número 5. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. La Biblia nos dice que está en el cielo. Nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. El cielo es su hogar. Allá está su trono. Pero Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Donde quiera que quisiéramos huir de su presencia, no podríamos ocultarnos. Está presente en todo lugar.
Y número 6, Dios es eterno. Esta palabra quiere decir que Dios nunca tuvo principio ni tendrá fin. El mundo tuvo un principio, todas las cosas tienen un principio y tendrán un fin. Pero no es así con Dios. Él siempre ha sido y siempre será. Ha vivido siempre y nunca dejará de existir. Él es eterno. Hablemos ahora sobre el mundo. ¿Cómo es? En la Biblia leemos que Dios hizo al mundo y todo lo que hay en él. Hizo el sol, la luna y las estrellas. Lo hizo todo expresamente tan hermoso para nosotros. Hizo el sol para que tuviésemos luz y calor, los árboles, las flores, los lagos y los mares. Hizo las aves y los peces, e hizo por último al hombre. Dios es una persona, quería amar a alguien y ser amado. Los primeros habitantes de esta tierra preciosa fueron Adán y Eva. Ellos amaban a Dios y Dios los amaba. En ese bello hogar caminaron y hablaron con Dios. Eran verdaderamente felices. Pero sucedió algo que produjo mucho sufrimiento y tristeza en esa perfecta creación de Dios. Dios tenía un enemigo. Antes de la creación de este mundo que habitamos, ocurrió en el cielo algo que nos es difícil de entender. Un ángel sumamente hermoso, creado por Dios, se llenó de orgullo y vanidad, pretendiendo apoderarse del trono de Dios. Dijo: «Levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios y seré como Él». Él quería ser como Dios. En el cielo todo es santo y recto. Dios no podía permitir que ese ángel Lucifer permaneciera más tiempo allí. Así que lo arrojó del cielo junto con los ángeles malos que se rebelaron contra él. Hoy se llama Diablo o Satanás y es enemigo de Dios. Su empeño desde entonces ha sido ofender a Dios y deshacer su obra. Sabiendo que Adán y Eva eran muy felices en la compañía de Dios, en aquel lugar perfecto Satanás halló la manera de apartarlos de Dios y que le siguieran a él. En el huerto solo había una cosa que Dios les había prohibido comer. El diablo les hizo creer que Dios no era bueno con ellos y que no había nada malo con comer del fruto de aquel árbol. Eva creyó a Satanás y comió del fruto prohibido. Adán también comió, desobedeciendo así a Dios. Escogieron el camino de Satanás. Aquella tarde, oyendo que Dios venía a hablar y estar con ellos en el huerto, Adán y Eva se escondieron. Sabían que habían hecho mal. La palabra bíblica pecado significa hacer el mal. Habían desobedecido a Dios y la desobediencia es pecado. Así fue como el pecado entró en la bella creación de Dios. Adán y Eva tuvieron que salir del huerto y trabajar afanados para conseguir alimento y vestido. Desde ese momento la tierra empezó a producir espinos y cardos. Los árboles, flores y animales comenzaron a morir. Sucedieron también cosas muy tristes debido a la entrada del pecado en sus corazones. Uno de los hijos se enfadó con su hermano y lo mató. ¡Qué gran dolor les causó todo esto! Hay un resultado cuando hay pecado. Cuando Dios los creó tenían corazones limpios, sin pecado. Al dejarse engañar por Satanás, entró el pecado en el mundo por la desobediencia. Con el pecado entró el corazón de todos los hombres la ira, el homicidio, que causaron muchísima tristeza. Satanás podía estar satisfecho de su obra y decir: «He vencido. El hombre tendrá que hacer mi voluntad. Dios jamás le permitirá entrar en el cielo. Me servirá mientras viva y aún después de la muerte». Sin embargo, Dios amó de tal manera al mundo. Dios es amor. Por supuesto, Satanás no conocía muy bien a Dios. Era imposible que comprendiese que Dios siguiera amando a Adán y a Eva, a pesar de que le habían desobedecido. Pero Dios no los iba a abandonar a la voluntad del diablo. Dios los amaba. Nuestro versículo dice: Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo.
A nosotros nos es difícil comprender del amor divino porque es superior a todo lo que conocemos. Aunque tuvo que castigar a Adán y Eva, Dios los siguió amando y prometió enviarles al Salvador para que destruyera la obra de Satanás. Esa fue la primera promesa de la venida de Jesucristo, quien iba a morir por el pecado del hombre. Dios les mostró cómo volverse a Él para conseguir su perdón. Dios mismo mató un cordero y los cubrió con la piel, según Génesis. La muerte del cordero era un símbolo de la del Salvador por nosotros. Así el amor de Dios proveyó un medio para librarnos del poder de Satanás. A Dios le costó caro, porque tuvo que entregar a su propio Hijo para hacer la obra. Esto nos demuestra cuánto nos amó. En la próxima lección aprenderemos más del Hijo y su venida al mundo. Él fue el regalo de Dios a la humanidad. Dios te ama a ti. Dios mostró su amor al mundo al dar a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que muriese por nosotros. Todos nacemos con algo en el corazón que nos inclina a hacer lo malo e impide realizar lo bueno. Esto se debe a que nuestro corazón es semejante al de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Satanás, que también es nuestro enemigo, nos dice: no vale la pena ser bueno, es preferible que me sigas y hagas mi voluntad. Dios no volverá a amarte, ni te consentirá entrar al cielo. Pero Satanás es mentiroso. Dios no ama nuestro pecado, pero nos ama a nosotros y desea tenernos con Él para siempre. Con este fin, propuso que su Hijo muriese por nosotros. Crucificado por hombres malos, Dios le resucitó de entre los muertos el tercer día. Vive, conservando las marcas de sus heridas en las manos. La prueba de su amor fue dar a su vida para librarnos del poder del diablo. Así sufrió por nuestros pecados. Las cicatrices que han quedado en sus manos nos hablan de su amor. Al confiar en nuestro Salvador, pasamos a pertenecerle. Entonces, Él nos protege con sus poderosas manos. Así que, queridos amiguitos, si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos en el lugar seguro. ¡Qué preciosa lección! Espero que te haya gustado y nos vemos el día de mañana. Y vamos a cantar diciendo que el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de
es el amor de Dios. Hola niños, es tiempo de continuar con nuestro trabajo manual. El día de hoy debes seguir coloreando los 6 dibujos y el centro de la flor. Asegúrate de tener coloreado toda la hoja para que el día de mañana continuemos con nuestro trabajo manual. Es muy fácil. Hasta mañana. Hola chicos, es tiempo de nuestra historia misionera, pero antes vamos a recordar un poco de lo que aprendimos el día de ayer. Semana tras semana, Hudson estudiaba y trabajaba y estaba aprendiendo mucho de medicinas, pero estaba aprendiendo algo muy importante que era confiar en Dios. Todos los domingos él salía a visitar enfermos y necesitados. Adicional, hablaba sobre la palabra de Dios y repartía folletos. Muchas personas se los aceptaban y otras personas no se los aceptaban, pero a él a eso no le importaba y seguía adelante. Él estaba aprendiendo a conformarse con poco, estaba aprendiendo a confiar en Dios y estaba aprendiendo en el tiempo de Dios. Llegó un tiempo donde todos los misioneros podían inscribirse para ir a China. Él pensó que era el tiempo correcto y se inscribió y se embarcó para ir a China. Pero no fue fácil su llegada, ya que pasaron por muchas cosas difíciles. ¿Se recuerdan lo último que estaban pasando? Donde iban a naufragar y el capitán ya no sabía qué hacer. Y a Hudson se le ocurrió una idea. ¿Tú quieres saber cuál es? Comenzamos con nuestra historia del día de hoy. Continuamos con la tercera parte de nuestra lección. Precisamente cuando el afligido capitán pensó que no se podía hacer nada para salvar la embarcación, el señor Taylor dijo: «Capitán, 4 de nosotros somos cristianos. Permítanos ir a nuestros camarotes y pedir al Señor Dios que nos envíe una brisa de inmediato». El capitán, que era uno de los cristianos, aceptó lo propuesto y fueron a sus camarotes, se arrodillaron y oraron. Después que Hudson oró, tuvo la seguridad que Dios iba a contestar sus oraciones. Se acercó a un oficial y le dijo: «Baje las esquinas de la vela principal». «¿Y eso para qué servirá?», preguntó el oficial groseramente. «Hemos pedido a Dios que mande el viento y viene pronto». El hombre respondió con maldiciones: «Preferiría verlo o oír que me lo cuenten». Pero mientras aún hablaba, la esquina de la vela mayor se agitó suavemente. «¿Ve cómo ya viene soplando el viento?». «Vea», gritó Hudson, señalando. «No, eso es solamente un pequeño viento», refunfuñó el oficial. «Baje la vela principal», Hudson urgió otra vez. Entonces el hombre la bajó inmediatamente porque realmente había comenzado a soplar la brisa. En un momento se llenaron las velas del barco y escaparon de naufragar en las rocas tan peligrosas. Como dieron gracias los hombres a Dios por haber contestado sus oraciones, y mientras el Dumfries navegaba en las aguas rumbo a China, Hudson se regocijaba. Él podía confiar en su gran Dios para que le cuidara en cualquier lugar y momento, ya fuera en Inglaterra, en el mar o en China. Al fin, 5 meses después de abandonar Inglaterra, Hudson Taylor llegó a la costa de China. Un día frío y lleno de niebla, el Dumfries ancló un poco debajo del Shanghái. Al poco rato Hudson se puso de pie en suelo chino. Se llenaron sus ojos de lágrimas de gratitud. A su derredor, por las estrechas calles, veía letreros de colores que no podía leer. Ágiles trabajadores vestidos de azul y mujeres con ropas acolchonadas iban y venían. Los niños jugaban alegremente en las calles sucias, y chinos ricos iban sentados en sus sillas de manos que otras personas cargaban. Hudson observaba cuidadosamente a esas personas de ojos negros y cabello negro, pensando: cómo quisiera empezar ahora mismo a hablarles acerca del Salvador.
pero no podía porque aún no hablaba su idioma. Primero tenía que buscar un sitio para vivir. En pocas horas encontró un cuarto con un misionero inglés que vivía en las afueras de la ciudad. Después, diariamente, durante largas horas, estudiaba chino. Sentado en un salón frío con un maestro paciente, le dolía la lengua al decir las palabras nuevas de sonido raro. Se le cansaban los ojos tratando de leer esa escritura peculiar, y cuando trataba de recordar las palabras y sonidos desconocidos, la cabeza le punzaba. El aprendizaje de chino era una tarea agotadora y a veces llegó a desalentarse. Pero qué emocionado se sintió Hudson cuando pudo hablar suficiente chino para que pudieran entenderle. Lleno de anhelo, comenzó a visitar vías y pueblos. Trataba de hablar a la gente acerca del Señor Jesús. A veces viajaba y predicaba en compañía de otro misionero. Otras veces viajaba solo o con un ayudante chino. Alquiló un lanchón para llevarle por el río Yangtze. En el barco podía viajar muchos kilómetros por los arroyos y canales que desembocaban en el río. Por las orillas de los arroyos, bordeadas de árboles, se encontraban millares de viejas vías y ciudades amuralladas. En ellas vivían millones de personas que adoraban ídolos feísimos, porque nunca habían oído hablar del Hijo de Dios, nuestro Salvador. En su lanchón, Hudson llevaba consigo canastos con alimento, una pequeña estufa y cobertores. Necesitaba los alimentos y la estufa para preparar sus comidas y los cobertores para calentarse en su cama de tablas. También llevaba una bolsa con medicina e instrumentos médicos, además de cientos de folletos evangélicos y Nuevos Testamentos para entregarlos a los que pudieran leer. Los ayudantes de Hudson empujaban el barco río arriba con unas estacas largas. Al llegar a una ciudad, rogaba a Dios que le ayudara para hablar a los habitantes acerca del Dios único y verdadero. Tomaba sus bolsas con medicinas, folletos y libros y se dirigía a la ciudad. Si la ciudad estaba cerca, se iba caminando, y si no, alquilaba una carretilla que iba rechinando y dando tumbos en el piso hasta llegar a la ciudad. En la mayoría de los pueblos nadie había visto a un extranjero. A veces tenían miedo de él y corrían a esconderse. En otros pueblos, grupos de niños y personas adultas se reunían para mirarlo con curiosidad. ¿Qué ropas tan raras usaba? Qué extraño que su cabello fuera corto y rizado de color pajizo en vez de largo, lacio y negro como el de ellos. Sin embargo, multitudes escuchaban contentos lo que Hudson les decía de Dios del cielo, que ama y perdona a los pecadores. Miles de los que podían leer recibían los folletos y Nuevos Testamentos. Al recibirlos hacían una reverencia y decían: gracias, muchas gracias. Muchas personas recibían con gratitud las medicinas para sus enfermedades y dolores. Pero Hudson no era bien recibido en todas partes. Un día lluvioso, él y otro misionero iban a la ciudad llamada Tungchow. Llevaban sacos de folletos y libros, y las carretillas en que iban se metían en los charcos y les salpicaban de lodo. Por el camino se encontraron con un hombre de apariencia amable que le hizo la señal para detenerse y les dijo: no vayan a Tungchow. Sus habitantes son unos malvados. Seguramente los soldados rudos y groseros los encarcelarán o los matarán. ¿Deberían regresar? Hudson y su amigo le dieron las gracias por la advertencia, pero continuaron su camino, diciendo: los malvados habitantes de esta ciudad necesitan saber acerca del único que puede salvarlos de su maldad. Cerca de Tungchow se bajaron de las carretillas y caminaron, pero antes que entraran en la ciudad, un soldado borracho, tosco y fornido cogió al amigo Hudson. Inmediatamente una docena de soldados le rodearon y comenzaron a golpearlos y patearlos.
Uno de ellos cogió a Hudson del cabello y por poco lo mata, asfixiándolo. Unos soldados gritaron: «Matémoslo de una vez», pero otros dijeron: «No, llevémosle ante el mandarín, un líder chino». Los crueles soldados golpearon, patearon y arrastraron a los misioneros, subiendo por una calle y bajando por otra, hasta llegar a la casa del mandarín. Hudson y su amigo estaban heridos, lastimados y sucios. Jadeantes, se reclinaron contra una pared. Aún así continuaron tratando de hablar con los soldados y a otras personas acerca de Jesús. Después de cierta espera, llevaron a los misioneros ante presencia del mandarín. Él estaba vestido con una túnica de seda brillante y llevaba puesto un gorro que tenía un botón azul, parecido a una joya. Cortésmente escuchó mientras Hudson le explicó por qué habían llegado a esa ciudad y con toda amabilidad aceptó un Nuevo Testamento. Después sucedió lo más sorprendente. El mandarín ordenó que sirvieran té a los misioneros y en vez de encarcelarlos, les dio permiso para predicar en la ciudad. Al salir de la casa, hasta mandó hombres con ellos para ver que no les hicieran más daño. Así que los cansados misioneros anduvieron por Tunchou en paz, predicando y repartiendo la palabra de Dios. Al regresar a su bote aquella noche, alabaron y dieron gracias al Señor. Sabían que Él los había salvado de la muerte o de ser encarcelados. Qué aventuras tan emocionantes y peligrosas tuvo Hudson en los viajes que hizo en su bote. En otros pueblos la gente le arrojaba lodo y palos, llamándole un diablo extranjero, y trataban de echarlo fuera del pueblo. También en el río habían bandidos y contrabandistas de quienes debían cuidarse. En algunas ciudades ribereñas había guerra. Hudson siempre estaba en peligro de ser secuestrado, encarcelado, golpeado o muerto, pero ninguno deseo peligroso le detenía. Confiaba que Dios le protegía y continuó predicando de pueblo en pueblo. Después de predicar en cierta ciudad, un día Hudson regresó a su bote, cansado y hambriento. Se sentó a comer su cena de arroz y huevos de pato. Su ayudante chino sonreía mientras le observaba comer con los palillos y le dijo: «Usted come como nosotros, habla nuestro idioma, pero ¿por qué no tiene el cabello como nosotros y usa nuestras ropas?» «¿Por qué no lo hago?», se preguntó Hudson. Entre más pensaba en la idea, más le agradaba. «Si llego a parecerme tanto como sea posible a los chinos, eso me ayudará a ganarlos para Cristo». Así que arregló su cabello como ellos. Primero hizo que la parte del frente de su cabeza se la rasuraran. Después se tiñó de negro el resto de su cabello y añadió una larga trenza negra. Usó unos pantalones cortos, un saco flojo, se puso unos calcetines de algodón rasposos y forzó sus pies en unos zapatos puntiagudos. Por último, se puso una túnica de seda con mangas anchas. Los pies comenzaron a dolerle por los zapatos, pero las ropas eran más cómodas que su traje inglés. Ahora la gente en la calle no notaba que fuera extranjero, y cuando predicaba no se quedaban mirando ni comentaban de sus ropas raras. Escuchaban su mensaje y empezaron a invitarle para que fuera a sus casas. Cuando Hudson visitó la gran isla de Chungming, le invitaron a vivir en una de sus ciudades y ofrecieron alquilarle una casa. Estaba encantado de alojarse en una casa de China propia. Ahí estuvo ocupadísimo desde la mañana hasta la noche. Durante el día curaba enfermos y les hablaba del Salvador que podía curar los corazones del pecado. Por las noches enseñaba a sus vecinos la palabra de Dios y ellos escuchaban atentamente. Algunos como Chang, el herrero, y Sun, un hombre de negocios,
creyeron en el Señor Jesús y se convirtieron en cristianos gozosos. Durante 1, 2, 5 y 6 semanas, Hudson vivió feliz trabajando en su nuevo hogar. Después vinieron las dificultades. Repentinamente le dieron aviso de que tenía que salir de la isla. Pero, ¿por qué? Porque unos cuantos doctores y farmacéuticos estaban celosos de él. Había atendido a más enfermos que ellos y tenía mejores medicinas. En secreto se quejaron con los oficiales del gobierno y estos ordenaron a Hudson a salir. Hudson se encontraba perturbado y sus amigos chinos estaban tristes, pero no había modo de arreglar algo, tenía que irse. Con el corazón lleno de tristeza, cerró la casa, dijo adiós a sus amigos y se fue en un bote río abajo. ¿A dónde podría ir ahora? ¿Por qué tuvo que pasar eso justamente cuando todo iba tan bien? Lo ignoraba. Tampoco sabía que Dios le tenía una sorpresa especial. ¿Verdad que no quieren perderse de oír en qué consistió la sorpresa? Pues para la próxima lección continuaremos en la historia de Hudson. Es tiempo para las preguntas. ¿Por qué hizo Hudson ese viaje tan peligroso hasta China? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo le ayudó a Hudson en su obra misionera el haberse vestido como los chinos y haber copiado su cabello? ¿Cómo creen ustedes? Esas son las dos preguntas de la historia, de la parte de la historia que vimos hoy. ¿Quieren saber cuál fue el regalo que Dios le hizo a Hudson? Pues no se pierdan la lección para mañana. Goodbye.